cómo va a seguir el clima, porque para abrir este programa hemos invitado a un médico, a un diabetólogo, que trabaja, por supuesto, en la FAS particular, también se desempeña en alguno de los centros de atención primaria de la salud que tiene la ciudad de Chivilcoy, que es el doctor Eduardo Parisou, que nos ha venido a visitar en esta lluviosa mañana, a quien agradecemos, por supuesto. Sí, para abrir con él, en realidad, por diferentes circunstancias me fui noticiando, sí, que bueno, el tema de la diabetes está avanzando, que muchas personas por ahí no se dan cuenta, no nos damos cuenta que padecemos diabetes, y después cuando vamos a hacer algún control, algún chequeo médico, salta esta cuestión. ¿Cómo anda, doctor? Hola, Buen día, gracias Buen día. por venir a la radio. Por favor, millones de gracias por invitarme. Muchas Bueno, gracias. esto es así, estamos teniendo, digamos, más personas, ¿sí?, que están detectando en algún chequeo general, o porque se tienen que someter a alguna intervención quirúrgica, o porque por ahí arrancan con una patología y de repente descubren que también tienen diabetes. Sí, vos es que en los últimos años claramente, digamos, está aumentando, digamos, la cantidad de personas que tienen diabetes. Claramente, digamos, en los últimos 50 años principalmente empezó a aumentar, digamos, muchísimo más la diabetes. Muchas personas, como decís vos, se dan cuenta que tienen diabetes por pura casualidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, se van a hacer un prequirúrgico porque se tienen que operar de algo y ahí descubren que tienen diabetes. O van a hacer algún examen preocupacional y ahí descubren que tienen diabetes. Lo importante, digamos, o lo ideal con el tema de la diabetes es que uno la puede diagnosticar, ¿no?, en forma temprana, no esperar, digamos, a estas situaciones, digamos, por casualidad, por llamarlo de alguna forma, porque uno muchas veces llega un poquito tarde al diagnóstico, y eso significa que cuando uno llega un poquito más tarde al diagnóstico ya tiene algunas complicaciones, ¿no?, algunos problemas producto por la diabetes, ¿no? Bueno, y hoy se la denomina, digamos, como dentro de las enfermedades con factores de riesgo. Exactamente, sí, digamos. Siempre se prioriza por eso, digamos, a las personas que tienen diabetes también, ¿no? Claro, digamos, ¿por qué, digamos, la diabetes se considera un factor de riesgo? Sí. En realidad porque, digamos, los principales problemas, digamos, de salud que pasan en las personas, digamos, mayores, son las enfermedades cardiovasculares, principalmente, ¿no? ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Es principalmente lo que es el infarto, ¿no?, problemas en el corazón, gente que tiene ACV, ¿no?, que, por ejemplo, queda con media parte del cuerpo paralizado, ¿sí?, algunas veces amputación, ¿no?, de algunas piernas, o ya problemas renales o problemas visuales, ¿no? Digamos, esas son todas las complicaciones. Entonces, lo ideal es hacer, ¿no?, digamos, por eso se considera que la diabetes es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las personas que lamentablemente tienen diabetes y no están bien controladas, estos problemas de salud aparecen en forma más prematura. Hay algunos estudios que dicen que aparece 8 años antes, digamos, los problemas de salud en las personas que tienen diabetes. Digamos, estas enfermedades cardiovasculares en una persona que no tiene diabetes, en comparación con la persona que sí tiene diabetes, aparece entre 8 y 10 años antes. Digamos, eso claramente indica que es un problema de salud que genera mucha discapacidad, ¿no? Ese es un problema muy importante, ¿no?, que uno tiene que empezar a observarlo, ¿no?, en forma precoz. ¿Hay alguna, no sé, edad o síntoma, algo que ya, digamos, a partir de tal edad, como sucede con otras patologías, hacer un chequeo o...? La verdad que... hoy ya no. Tenemos a favor. La diabetes es algo que tenemos que utilizarlo, que es se diagnostica en forma muy fácil, la diabetes. Eso es, digamos, es algo que uno, digamos, lo tiene que tener en cuenta, lo tiene que aprovechar, porque lamentablemente, digamos, pocas enfermedades se pueden diagnosticar fácil, con bajo costo y muy rápido. Pero el problema es uno cuándo llega a eso, porque la verdad que se puede diagnosticar simplemente con un análisis de sangre. Uno va en ayunas, a la mañana en un laboratorio, y con una glucemia, lo que es el azúcar en sangre, se puede diagnosticar. La verdad que es muy fácil. ¿En qué edad? Y en cualquier momento viene bien, digamos. Claro. Uno, la verdad que tiene que aprovechar, digamos, todas las personas, aquellas o las mujeres que van al ginecólogo o ginecóloga, si uno va a hacerse un control a un traumatólogo, a un cirujano, aprovechar la oportunidad esa
para solicitarle al médico, digamos, que lo está atendiendo, médica, que le pueda hacer un análisis de sangre para poder detectarlo en forma temprana. Hay claramente, digamos, personas que tienen una predisposición a tener diabetes, entonces ahí uno tendría que tener como una alarma para ir a buscar este problema más temprano y no esperar que llegue a los 40, 50 años. Por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso, las personas que tienen obesidad, personas sedentarias, ¿no?, que no hacen actividad física, tabaquistas, digamos, son personas que tienen el colesterol alto. Bueno, son aquellas personas que uno, digamos, tendría que estar más atento o hacer el estudio lo antes posible para poder detectar este problema y la verdad que resolverlo. Claro, sí. Sí, le preguntaba por la edad o no, digo, porque por ahí también estamos leyendo que ha crecido, sí, no solamente en Argentina, sino en el mundo, lo que es la obesidad infantil. Sí, entonces, la verdad. ¿esto puede predisponer a la diabetes? Sí, claramente, digamos, la diabetes y también, ¿no?, el sobrepeso y la obesidad era antes más un problema de las personas adultas, ¿no?, Sí, mayores de 50 años, digamos. Cuando nosotros éramos chicos no existían personas con diabetes menos de 30 años. Y la verdad que hoy en día, con el aumento, digamos, del sobrepeso y la obesidad que claramente se observa cada vez más en personas más jóvenes, eso está atado, está relacionado con que la diabetes se diagnostica cada vez más en forma temprana. Sí. ¿Pueden influir, digo, doctor, los cambios en los estilos de vida? Bueno, porque en este último tiempo, o en estos últimos tiempos, fue cambiando el estilo de vida, ¿no? Me refiero, usted recién decía el sedentarismo, y bueno, hoy tenemos las computadoras, y hoy tenemos los videojuegos, y hoy, cuando nosotros éramos chicos, no teníamos de estas cosas. Sí. Entonces, bueno, había que moverse, había que o teníamos otros juegos, teníamos otros hábitos, ¿no? Sí, exacto. Digamos, cada vez más la población, ¿no?, se está cada vez más sedentarizando, o sea, cada vez más está más sentada las personas y todas las actividades, digamos, que son de moverse, la verdad que son cada vez menos. Hoy en día todo el tema de los chicos con la computadora, con las tablets, todos los dispositivos, ¿no?, celulares, todo eso hace que las personas se muevan cada vez menos, hagan menos actividad física. Y eso claramente es un factor que desencadena el sobrepeso, desencadena la obesidad y va atado con el desarrollo de la diabetes, ¿no? Claramente. Bueno, recién nos marcó, se habla mucho también del tema, bueno, de la alimentación, ¿sí? Que puede predisponer también, que son factores, digo, mencionó el tabaquismo, sí, por ejemplo, pero digo, en cuanto a alimentación. Sí, la alimentación, digamos, claramente con el tema del aumento del consumo de alimentos industrializados, ¿no? Ahí que son ricos, digamos, ricos en el sentido de abundantes, ¿no?, en grasas, hidratos de carbono, eso hace que claramente impacte en el peso y en el estilo de vida de las personas y desencadena la diabetes, entre otras enfermedades. Hoy hablamos de diabetes porque yo soy especialista en diabetes, pero esto va atado también con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, el colesterol alto en sangre, bueno, en fin, infinidades, digamos, de problemas de salud viene atado, y la alimentación claramente es un factor súper importante que, por un lado, claro, desencadena todo el tema de la diabetes, y a su vez eso va a ser una forma de tratamiento, digamos, claro, importante, que uno tiene que empezar a modificar ese estilo de vida, la alimentación y la actividad física, para realmente poder hacer un cambio. Y se observa, digamos, aquellas personas que realmente hacen un cambio importante en el estilo de vida, de todo lo que es la alimentación y la actividad física, cómo impacta positivamente en todas estas enfermedades, ¿no?, crónicas. Sí. Bueno, siempre se lo relaciona o se lo vincula, no sé, por ejemplo, los alimentos dulces. Sí. ¿Es así o no? Bueno, los alimentos dulces, si uno, digamos, abusa claramente de alimentos dulces, eso, digamos, tiene uno más chances aún en un futuro de tener diabetes, colesterol, hipertensión. Pero bueno, no solamente, digamos, es patrimonio de los alimentos dulces. Uno, como decís vos, uno en el consultorio
observa que personas tienen la glucemia alta y te dicen, pero si yo no como nada de torta, doctor, Claro. me privo de lo dulce, ¿y cómo puede ser que tenga diabetes? Bueno, es como una gotita más en el vaso. Es algo más, pero no es todo. Claro. Exactamente. Es todo, digamos. El cuerpo, digamos, es integral. Es, por un lado, claramente la alimentación, muy importante, digamos, obviamente el consumo de azúcares, el consumo de bebidas azucaradas, Claro. gaseosas, el consumo de alimentos, digamos, que se abusan de harinas, ¿no? Todo eso, de azúcares. Bueno, todo eso claramente predispone, y de grasas, claramente, ¿no? Alimentos lógicamente. de grasas. Digamos, hoy en día estamos comiendo mucho más comida industrializada, todo lo que viene en paquete, Sí. que Sí. el alimento original propio que tenemos disponible, ya sea frutas, verduras, ¿no? Carnes, pollo, pescado. Esos alimentos, digamos, que serían los más nutritivos y beneficiosos, los estamos reemplazando por más comida por paquete. procesada e industrializada. Claro. Sí, en todo aspecto, ¿eh? En todo aspecto. Exactamente. No solamente en lo que es una galletita, sino es que hoy se ha industrializado casi todo. Sí. No voy a decir todo, pero casi todo. Hay así uno habla de diabetes, ¿no? Hay diferentes clases, o sea, o diferentes etapas de la enfermedad que, por ejemplo, se puede diagnosticar también. Digamos, no se hizo prevención, no hicimos prevención. Y por ahí, bueno, se agarra tiempo y se puede, digamos, transitar, digamos, la patología de una manera que en relación a cuando se llega tarde. Hay varios, digamos, tipos de diabetes, hay como 3 grandes tipos de diabetes, que está la diabetes tipo 1, que es la que le agarra, la que le toma principalmente a los chicos más chiquitos, a los chicos que están en la edad primaria, principalmente, o secundaria en los primeros años, que eso como tiene una aparición bastante brusca. Y hoy en día, si bien hay muchas investigaciones en estudio, no se puede diagnosticar en forma temprana. Después, en la otra punta tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que le agarran a las mujeres embarazadas, ¿no? Que empiezan su embarazo bien, pero en el último trimestre del embarazo se le diagnostica diabetes. Para ese problema de salud sí hay una forma de diagnosticarla y en forma temprana, y que la mujer embarazada y el bebé que lleva no tengan ningún problema. Entonces ahí sí tenemos una herramienta para hacer el diagnóstico precoz y poder cambiar la historia de la mujer embarazada y de la persona que va a nacer. Y después, por tercero, está la diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas. La diabetes tipo 2 es la que está claramente relacionada con el sobrepeso, está relacionada con la obesidad, que es como, digamos, lo primero que va a empezar a suceder. Digamos, una persona no se levante de un día para el otro con diabetes tipo 2, sí, que es el 90% de las personas que tienen diabetes en Argentina, en Chivilcoy, en el mundo, presentan diabetes tipo 2. No es que un día se levantan con diabetes porque ayer no lo tenían, sino que es como un caminito de hormiga, de a poquito uno se desarrolla diabetes. ¿Cómo se puede diagnosticar en forma temprana? Bueno, estas personas que tienen sobrepeso, obesidad, que son tabaquistas, que tienen el colesterol alto, la presión alta, está bueno que se hagan un análisis de sangre, ¿sí? Para poder diagnosticarla en forma temprana. Porque si uno, digamos, diagnostica en forma temprana esta enfermedad, cambia radicalmente la evolución de esta persona. No así aquellas personas que, digamos, consultan y lamentablemente se ve ya con algún problema cardiovascular establecido, ¿no? Por ejemplo, un infarto, un ACV, una persona consulta por ese problema y uno observa que tiene diabetes, pero claramente ese problema venía de hace años porque no se hace controles de salud periódico, que es lo que uno más recomendaría. No, por supuesto. Al detectarla, ¿qué pasa después en el tratamiento, en el estilo de vida de esta persona cuando, bueno, ya como médico detectaron que tiene diabetes e incluso hasta avanzada, ¿no? No, la verdad que uno a hacer el diagnóstico de la diabetes, el tratamiento, digamos, es complejo, es amplio, porque no es que solamente la persona tiene que tomar un medicamento como algún otro problema de salud. Por ejemplo, yo tengo angina, vos, o sí. Otra persona tiene angina, toma antibióticos una semana y lo más frecuente es que se cure y listo, empezó y terminó, y la historia terminó. Esta es una enfermedad, digamos, más compleja
en el sentido del tratamiento, porque no solamente se resuelve con pastillas, a veces se necesita, digamos, aplicación de insulina, pero también es muy importante todo el cambio del estilo de vida, que es, como recién estábamos hablando, la alimentación. Hay que hacer un cambio importante, dejar de ser sedentario, es decir, empezar a moverse un poco, fundamentalmente. Y después el otro, de tener conocimiento, digamos, de la diabetes, hacerse los controles, aprender de la enfermedad. Digamos, es como que es abarcativo. Uno siempre habla de que la diabetes clásicamente es como una mesa, digamos, una mesa para que la tabla, ¿no?, de la mesa sea firme, necesita 4 patas. Bueno, la diabetes, digamos, se hace como ese paralelismo, que también se necesitan las 4 patas firmes para que pueda estar bien. Una es la actividad física, otra es la alimentación, otra es la educación en diabetes. Por eso uno tiene que educar, tiene que enseñar mucho respecto a esto. Y la otra son los medicamentos. Entonces, yo puedo tomar medicamentos y me pueden hacer bien, pero si la alimentación y la actividad física no están fuertes, y bueno, la mesa se tiembla, se caen algunas cosas. Bueno, en la diabetes pasa lo mismo. Son las 4 pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes. Bien. Déjeme consultarle, porque también he escuchado en reiteradas ocasiones el tema de la insulina, ¿no? E incluso algunas personas que han manifestado, ¿sí? Conocidas, que en su momento, recuerdo, me manifestaron ser insulino dependientes, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa, digamos? Bueno, insulino dependiente significa que aquellas personas con diabetes, el cuerpo, digamos, ya, digamos, no tiene la capacidad de liberar insulina. Digamos, insulina es una hormona, ¿no?, que libera el páncreas, que está en la panza, en el abdomen, y que eso lo que hace es que baje la glucemia, digamos, para hablarlo algo simple, que regular la glucemia en el cuerpo. Entonces, aquellas personas que no tienen insulina, que pueden ser tanto diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, e inclusive la mujer embarazada, necesita reemplazar a esa hormona porque el cuerpo de uno ya se quedó sin insulina. Entonces, por suerte, está esta herramienta que hace no más de 100 años que está. Imagínense, antes de 100 años, lamentablemente, las personas que necesitaban insulina no contaban con esto y tenían, digamos, una evolución de la enfermedad muy rápida. Hoy en día contamos con la insulina y eso se hace un reemplazo de la insulina que uno tiene en su cuerpo. La verdad que hay muchos mitos con el tema de la insulina. Sí, hay muchos mitos. Se lo preguntaba. Porque hay muchas personas, uno lo ve en el consultorio todos los días. Perdón, hay muchas personas que tienen miedo, dicen, cuando llegue la insulina me van a cortar la pierna. Y hay como muchas valoraciones negativas con respecto a esto. Y la verdad que es una herramienta que uno tiene, que no es que uno indique insulina porque sí, sino porque el cuerpo, digamos, la persona se quedó sin insulina. Y uno, cuando digamos, le explica bien a la persona y le aplica yo lo que hago en el consultorio, algo personal, te cuento, yo trato a todas las personas que yo veo, y esto lo hacen muchos profesionales, ¿no?, que necesitan insulina porque su cuerpo se quedó sin insulina, la primera vez en el consultorio le aplico yo la insulina, le explico bien cómo se aplica, cómo se guarda, todo. Y la verdad es que todos los mitos que tienen las personas se derrumban automáticamente en un segundo, porque es más, digamos, la sobrevaloración que uno tiene, los miedos que uno tiene a un familiar, ¿no? Está siempre un familiar que tiene uno que tuvo un problema, le amputaron una pierna, quedó ciego, o desenlaces más graves. Y entonces dice, bueno, mi papá o mi abuelita cuando empezó con insulina le pasó tal cosa. La verdad que la insulina, digamos, mejora la diabetes. Claro. Lejos de empeorarla, la mejora. Lo que pasa es que lo que quedó en nuestros registros de la memoria es que nuestros abuelos o padres llegaban muy tarde a la enfermedad. Hay que ver cuando le empezaron a aplicar la insulina también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, digamos, empezar también un tratamiento, digamos, rápido en aquellas personas que necesitan insulina. Claro. Y no retrasar,
el tratamiento con insulina, porque claramente las complicaciones aparecen en forma precoz también. Claro, sí, por eso, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? De la prevención o el diagnóstico. El diagnóstico a tiempo, fundamentalmente. Doctor, me quedé pensando mencionó la diabetes gestacional. Digo, esto también, Sí. digamos, se detecta cuando la mujer está embarazada, porque ya lo venía trayendo, digamos, diabetes, o lo produce el mismo embarazo, ¿cómo? No, hay personas, digamos, no, la diabetes gestacional Sí, es una enfermedad que ocurre en el embarazo. en el embarazo. Es Está una bien. persona, una mujer que está sana antes de quedar embarazada y cuando queda embarazada se ve que la glucemia, digamos, los valores normales, empieza a aumentar más de lo que tendría que aumentar, entonces ahí se diagnostica la diabetes gestacional. Pero es una enfermedad puramente del embarazo. Puede ser que alguna mujer que tenga diabetes gestacional, luego del embarazo, continúe con diabetes, no diabetes gestacional, sino lo que llamamos diabetes tipo 2, la más común del adulto. Pero en la mayoría de los casos es una enfermedad que empieza en el embarazo y termina en el embarazo. Si esa persona que tuvo diabetes en el embarazo tiene más chances en un futuro de que si no corrige el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, no tiene un peso adecuado a lo que mide, tiene más chances de tener diabetes tipo 2, diabetes la del adulto, Sí. en los próximos años. Por eso hay que hacerse los controles periódicos para poder detectarla en forma temprana y resolverla en forma práctica, digamos. Bien, es como para tenerlo en cuenta también, ¿no? Lógicamente. ¿Y cuáles son las inquietudes principales que recibe? ¿Pasa por el tema, como dijo recién, de la insulina? ¿O por dónde pasan las consultas de los pacientes, ¿no? Cuando se le da la noticia de que tiene diabetes, digamos. No, digamos, la primera, cuando uno dice a una persona tiene diabetes, la persona le agarra miedo, claramente. Esa es una inquietud muy importante, incertidumbre, ¿no? Pero por eso uno como profesional de salud no solamente, digamos, tiene que hacer una tarea asistencial, un tratamiento indicado por una enfermedad, sino uno también tiene que educar a las personas, porque uno en su práctica habitual también forma parte es un educador en definitiva de la persona que tiene enfrente, para poder explicarle bien de qué se trata la enfermedad, todo lo que uno tiene que hacer para poder mejorarla. Pero claramente, digamos, para poder desmistificar, digamos, todos los miedos o los preconceptos que uno tiene en la consulta. Así que, pero bueno, principalmente es eso, digamos, Sí, las personas sí. tienen temor, porque bueno, muchos conocen a un familiar, conocen a un amigo que no tuvo un buen desenlace con la enfermedad, entonces dice, bueno, ahora estoy en esos zapatos yo, pero por eso uno tiene que explicar, se tiene que tomar su tiempo para poder educar sobre esta enfermedad que es muy importante. Digamos, ¿es hereditaria o no? Bueno, la diabetes... ¿Puede venir, digamos, no sé, lo tuvo la abuela, el abuelo y después va pasando en otras generaciones o no? Bueno, la diabetes tipo 2 principalmente, que es la diabetes del adulto, tiene una carga hereditaria. Pero eso no significa que si yo tuve a mi papá, a mi abuelo o a un tío con diabetes, yo sí o sí voy a tener diabetes. Digamos, es un factor más que va a pesar claramente en mí en desarrollar diabetes. Pero si yo a eso, a ese antecedente de un familiar, le sumo que tengo unos kilitos de más y ando con panza, que aparte tengo hipertensión, que estoy todo el día sentado con la computadora y la panza empieza a crecer, no hago actividad física, bueno, es como que voy sumando gotas al vaso para que se rebalse, es decir, voy sumando factores para que en un futuro pueda llegar a tener diabetes. Bien, bueno, son alertas, ¿no? Alertas, exactamente. Sí, como para tener en cuenta. Bueno, la verdad que hace bastante que no sé si hoy usted nota, digamos, una concientización en la población, en el estilo de vida o en la consulta, porque bueno, es un tema que hace rato ustedes los profesionales médicos y varios aquí de Chivilcoy, sí, vienen hablando de diabetes, vienen dando charlas, vienen también dando informaciones, vienen accediendo así a entrevistas también en diferentes medios justamente con la idea de la prevención. ¿Hay más concientización, más controles o no? ¿O cuesta todavía?
La verdad que uno a esta pregunta se tiene que referir a los datos epidemiológicos, a los datos que hay. A los datos, claro. Y la verdad que la diabetes viene aumentando año tras año. El último censo que se hizo sobre diabetes indicó que el 13% de la población tiene diabetes. Hace años atrás era el 10%, hace muchos más años atrás era el 7-8%. La verdad que cada vez más vemos más personas con diabetes. Imaginémonos acá en Chivilcoy que debe haber una población aproximadamente de 70.000 personas, debe haber 8.000 aproximadamente personas con diabetes. Pero aproximadamente de ese número, de esas personas con diabetes, prácticamente la mitad, un poquito menos de la mitad, sabe que tiene diabetes. Claro. Y de las personas que saben que tienen diabetes, la mayoría no está bien controlada. O sea, si bien, digamos, todos estos medios, y te agradezco nuevamente por invitarme, digamos, es una forma de difundir este problema de salud, claramente se necesitan mucho más campañas, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, tanto privado y público, para que la gente tome más conciencia y la población, ¿no?, tome más conciencia de que este problema hay que detectarlo, pero hay que detectarlo en forma temprana para evitar, digamos, todas las complicaciones que lleva la diabetes. Sí, porque bueno, hay algunas fechas alusivas, ¿no?, que es donde se hace alguna actividad puntualmente, principalmente, pero esto es todo el año. Es todo el año, sí. En diciembre está el Día de la Diabetes, que uno, digamos, es una oportunidad para concientizar a la población de este problema. Pero es importante, pero no es suficiente, digamos. Es fundamental que exista días para que tomemos conciencia a nivel poblacional, pero bueno, no es suficiente para que podamos hacer un cambio, digamos, importante en esta enfermedad, porque lamentablemente vemos que año tras año está aumentando el número de personas con diabetes. Entonces, claramente, digamos, estamos haciendo insuficiente en la programación, en dar de conocer a este problema. Bien. Doctor, bueno, si alguna persona nos está escuchando, tiene alguna consulta, quiere concurrir a la consulta con usted, ¿dónde lo puede encontrar? Por ejemplo, para la atención, en el ámbito privado, en el ámbito público. Bueno, yo, al igual que muchos profesionales, andamos por todos lados. Claro. Por todos lados. Yo estoy en un centro de salud a nivel municipal, ¿sí?, que se llama Pastorino. Después también estoy, un consultorio, estoy en Asimra. En Asimra también. Está en la calle Paso, muy Bien. Conocido en Chivilcoy. Sí. Y después estoy en 2 consultorios que está uno enfrente del otro. Uno es el consultorio clásico de mi papá, médico, en la calle Bolívar y San Lorenzo. Y el otro que está enfrente, que es en Bolívar 125, que es el Centro de Especialidades Quirúrgicas. Bien. Así que en todos esos lugares me pueden encontrar. Me pueden encontrar como para... a ver, acá nosotros hablamos a grandes rasgos, ¿no? Exacto. Y obviamente que también cada problemática es particular. Exactamente. Entonces, el tipo de diabetes, el nivel de avance, el grado de avance. Bueno, acá estamos tirando algunos tips, digamos, en líneas generales, ¿no? ¿Alguna cuestión más que nos ha quedado por ahí que no le he consultado y que hace a la prevención? Sí, por ejemplo, bueno, por ahí si quiere podemos enfocarnos ya en niños, niñas, ¿no? Y este hábito de vida saludable como para, bueno, justamente evitar todos estos inconvenientes que estuvimos charlando. Sí, digamos, uno como que a los niños los lleva al pediatra hasta que se aplican las últimas vacunas, a los 5 o 6 años. Sí, es verdad. Y después como que si los chicos no tienen angina, fiebre, nos olvidamos de llevarlos a un control periódico. Entonces es muy importante que los padres estemos, digamos, conscientes de estos problemas y que llevemos también a los chicos a controles de salud, más si vemos que los chicos empiezan a aumentar un poquito de peso, si no están haciendo actividad física, tienen un poquito de pancita. Bueno, aprovechemos la oportunidad para hacerle un control de salud, no solamente a los chicos, también, digamos, los adultos necesitamos, digamos, hacernos un control de salud en forma periódica, mínimo una vez por año. Como llevamos al auto cada 10.000 kilómetros a hacer el service, bueno, démosle la misma o más importancia a nuestro cuerpo
una vez por año mínimamente hacer un control médico es súper recomendable. Doctor, muchas gracias por haber venido a charlar este rato con nosotros aquí en la mañana del centro. Y bueno, por supuesto, teníamos ganas, ¿no?, de tocar este tema, debido a que, bueno, tenemos hoy tan presente la palabra diabetes, pero a veces no sabemos lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, en la pandemia, que era uno de los factores de riesgo, saliendo de la pandemia también que hay un crecimiento, y bueno, dijimos, bueno, vamos a invitar a un profesional a ver por qué está pasando esto, ¿no? Cuáles son los motivos y por qué es un factor de riesgo también, que tanto se lo ha nombrado en la pandemia también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, millones de gracias por invitar. Y la verdad que, bueno, esta es una forma muy importante de poder difundir, ¿no?, todos estos problemas de salud crónicos que están muy presentes en la población, ¿no? Muchas gracias por venir, muy Muchas amable. gracias. El doctor Eduardo Parisot con nosotros, por supuesto médico, diabetólogo, charlando con nosotros en la apertura de esta mañana del centro del lunes 15 de abril.